Soy Jorge Campos, soy relojero monumental. Nos encontramos en la Catedral de Morón, iniciando las tareas de reparación, restauración del reloj de la torre, que es un Prost del año 1904, con 3 trenes, 1 de marcha y 2 toques de campanas. Mi primer trabajo en relojería entré en una fábrica de relojes de control de personal y fue el 7 de agosto de 1978. Y después, con el asesoramiento de un técnico relojero muy recomendado acá en Buenos Aires, que es el maestro Selvaggi, me fue enseñando todas las trampitas y todos los secretos de la relojería monumental. El primer reloj que reparé fue el reloj de la Municipalidad de Las Flores, a 200 kilómetros más o menos del centro de Buenos Aires. Ahí le empecé a tomar el gustito, no solamente a la relojería, sino al contacto con la gente, porque cada vez que llegaba a un pueblo era todo un agasajo, una fiesta, el tema de volver a darle vida al reloj. El reloj para mí, aparte de ser mi medio de vida, es mi pasión. Yo vivo apasionado por el tema relojes, y no por la relojería convencional, no por el reloj de pulsera o el reloj despertador. Para mí la relojería es la relojería grande, los relojes de gran tamaño. El tiempo es lo que uno quiere hacer del tiempo. Cada uno es el que rige el tiempo. Fíjense que yo, para regir mi tiempo, no uso ni siquiera reloj. Este no es un reloj de los más antiguos, pero ya tiene cerca de 115 años. Entonces ha pasado mucha historia. ¿Vos te imaginás acá cuánta gente se casó, cuánta gente vino a rezarle a la Virgen, a pedirle, a hacer ofrendas? Innumerable. Porque normalmente la gente pasa por afuera y lo único que ve es la esfera blanca, los números y las agujas que están indicando la hora. La gente no se imagina lo que es una máquina de reloj. Si nosotros podemos mantener esto, y mañana vienen y restauran toda la catedral y reparan los techos, las torres de la catedral se siguen manteniendo tal cual están ahora, y vamos a seguir manteniendo nuestra historia, nuestras tradiciones, ¿no? Lo veo como un paso de mucha importancia. Bueno, Jorge Campos, como tantas de esas personas a las que solemos nombrar en estos encuentros, realmente entienden este valor de su oficio, que es también algo de arte, y cuánto le devuelven, ¿no?, a la sociedad con la restauración de estos objetos que son
tan importantes desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista simbólico y por qué no sentimental, como él decía, ¿no? Todas esas personas que se casaron escuchando esas campanadas, lo importante que es, ¿no? Para la comunidad sus monumentos y particularmente los relojes, por cómo organizan nuestro tiempo y cómo marcan nuestros momentos y nuestras vivencias. Bueno, como siempre soy Flavia Sorsi, desde este hermoso lugar al que solo le faltaría un reloj, que es Casa Lepage, aquí en Montserrat, San Telmo, en la calle Bolívar al 300, este edificio tan histórico, tan emblemático y que hoy tiene además tantas propuestas para vivir la historia desde adentro y, como siempre digo, con un pie en el presente, que es de donde no podemos escapar. ¿Y para qué querríamos hacerlo si lo que nos interesa en realidad es modificar nuestro presente y nuestro futuro y forjarlo abrevando en los conocimientos que nos puede dar la historia y en esa sensibilidad tan particular que nos da el estar conectados con nuestra memoria? Y fíjense si no lo está, este hermoso edificio está bien en el presente, pero muy conectado con la memoria y con la historia. Tanto es así que podemos inclusive recorrer sus entrañas, viendo los objetos arqueológicos que se recuperaron durante la puesta en valor de este pasaje comercial, que data del siglo XIX, pero que ha tenido una restauración importante también en la década del 30, también firmada. Bueno, vamos a dar inicio, como solemos hacer, con una actividad para ustedes. Vamos a ver cuánto conocen algunos de los relojes más famosos de Buenos Aires, viendo si los pueden asociar con su edificio, mandarnos las respuestas al chat. Van a tener que consignar el primero a la izquierda, el segundo a la derecha, y así. A ver si los conocen. Esta casi es difícil armarla a la respuesta más que en sí, ver de cuál es cuál. Sí, tienen que decir uno izquierda o abreviar uno I. Ah, ok. Así les va a resultar más fácil. El primero a la izquierda, 11. ¿Puedo decir? No, no voy a decir nada. Voy a tratar de que no se me note en la cara si está bien o no está bien la respuesta. Cara de póker, vamos a poner. Hay de distintas épocas, de distintos estilos. Casi todos se sitúan en este periodo al que nos referimos a veces como la no tan belle époque. Hay muchos otros más modernos. A ver, ¿qué dicen por aquí? El moderno del Banco Ciudad a la derecha. Muy bien, bueno. El segundo a la izquierda, Transradio. No me digan que hay uno en particular, miren que yo soy de lo antiguo, como ya saben. Pero el moderno digital fue el que más me ha hecho apurar siempre. Este, y como les comentaba la otra vez, el de la Torre Monumental. Si yo llegaba a ese reloj y decía y 45, yo sabía que estaba bien. Si estaba pasado, tenía que empezar a correr. Para llegar a Casa Lepage, siempre fue así. Menos mal que estuvo siempre en hora. Realmente nunca lo encontré fuera de hora. Exacto, el tercero a la derecha, el del Banco Ciudad, el segundo a la derecha debería haber dicho, el Banco Ciudad de la calle Florida. Bueno, Transradio, esta la habían adivinado, el ex edificio Elma, con este estilo tan racionalista. La estación de 11 no era el primero, sino que era el tercero. La jefatura de gobierno de la ciudad, el Banco Ciudad, el que me hacía apurar, y el ex Banco de Londres o Banco Hipotecario, y el de arriba era el Centro Cultural Kirchner, el Palacio de Correos.
Las fotos de estos relojes están tomadas de las fotos tan bellas que se pueden ver en Buenos Aires por Maxim, que además tiene una entrada en este blog donde compila varios de los relojes de la ciudad. Lo recomendamos. Vamos a puntear un poquito los temas de hoy. Vamos a estar hablando de 2 relojes arqueológicos. Vamos a hablar de algunos relojes en nuestros museos y paseos públicos, algunos de los relojes de las alturas porteñas. Vamos a estar conceptualizando, pensando, repensando al individuo y preguntándonos si es o no dueño de su tiempo, porque lo vemos consolidarse como individuo con su dominio sobre su vida privada y sobre su hogar, con estos relojes de chimenea, relojes de pared, relojes de pie, y también con los relojes de bolsillo. Vamos a estar con una sonrisa agridulce, hablando del tiempo en la fábrica, de la mano de Chaplin, como les anticipaba la vez pasada, y vamos a repasar una letra de tango como no podía ser de otra manera, y relacionarla con algunos de los conceptos que vamos a estar tratando hoy. Bueno, les quería mostrar estas 2 bellezas. Fíjense si no son una maravilla de la preservación. Son 2 relojes de arena de 1770, pueden ser inclusive anteriores, porque de 1770 en realidad es la fecha del naufragio de esta corbeta inglesa, la corbeta Swift, que ya otras veces la hemos mencionado, que naufragó en las complicadas aguas de la ría de Seado en 1770, decía. Estaba al mando del capitán George Farmer, en una corbeta comercial inglesa. Estaban en esa época muy presentes los ingleses con sus loberías y sus establecimientos en nuestra Patagonia, ahora Patagonia Argentina, y tuvieron un inconveniente, fondearon. Por suerte no hubo demasiadas víctimas, pudieron escapar, se cruzaron a lo que ahora es Puerto Deseado, y en 1982 2 deseadenses, 2 buzos, encontraron sus restos, que después fueron trabajados arqueológicamente con toda la metodología correspondiente a la arqueología subacuática por el equipo de la doctora Dolores Elkin. Estos relojes, como pueden ver, son en gran parte de madera, pero el hecho de haberlos encontrado sumergidos es lo que permitió su conservación, ¿no? Eso y el haberlos recuperado y tener conservaciones oportunas, o sea, intervenciones de conservación oportunas en el momento. Como pueden ver, son de vidrio, son ingleses como la corbeta, y en los barcos servían para calcular la velocidad. Vamos a hablar ahora de un reloj solar. Seguimos con estas maravillas del pensamiento humano que son los relojes solares. A mí, la verdad que de todos los relojes creo que son los que más me gustan. Este reloj solar para mí todavía es medio misterioso, y además ya no está donde tendría que estar, ya no está ahí en el Botánico. Estuvo hasta 2007, o si lo han vuelto a colocar, no estoy segura. Pero se lo asocia a otro monumento, que es este, del que ahora vamos a estar hablando, pero los datos son contradictorios, porque, por lo que ahora van a ver. ¿Alguien lo vio alguna vez en el Botánico, este reloj de sol, que además ha sido vandalizado, como pueden ver, y quizás por eso ya no está más, porque estaba partido por la mitad, le falta su placa? Frankie, dime. Lo vi cercano al monumento de Emilio Mitre, Ajá. en el zoológico, o ¿En asociado sí, sí, el de Emilio Mitre. el Botánico decías? No, 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 ese estaba en el zoológico de Buenos Bueno, Aires. puede ser que lo hayan mudado al zoológico. Estaba en el Botánico, pero puede ser que lo hayan mudado al zoológico. En el zoológico hay otro, del que también vamos a hablar.
Por ahí es el que yo estoy identificando, es el del, estoy hablando del zoológico, El pero el del del zoológico zoológico sí, estaba es asociado un, al monumento de Emilia Mitre. bueno, es un conjunto escultural, es como más Claro, importante. y Bueno, ese lo sacaron y monumentos y paseos de la ciudad lo llevó, no sé si está en el de Calcos, en el Museo de Calcos, lo llevaron directamente cuando fue el momento de la remodelación que claro. se hizo con Sofovich, sacaron Ujú. los monumentos, las esculturas esas y las mandaron al Museo de Calcos, una cosa así. Bien. Entonces no tenemos más datos de este, pero es probable, según algunas informaciones que estuve leyendo, que fuera el reloj o estuviera asociado originalmente a la columna meteorológica. Esta maravilla es una de las vergüenzas, yo creo que tenemos varias, de estas donaciones que nos han realizado embajadas y otros gobiernos eh, para conmemorar episodios importantes como puede ser nuestro centenario, y que tantas veces han tenido un destino realmente vergonzoso. Pienso en el tótem de Plaza Canadá y pienso en esta columna meteorológica, que la donó el gobierno del entonces Imperio Austrohúngaro al gobierno argentino con motivo del centenario de 1910. Ellos, la comunidad austrohúngara, empezó a formar una comisión de homenaje un año antes, como hicieron tantas otras colectividades, para reunir fondos entre sus miembros más acomodados, para construir esto que ya sabían que tenía que ser una columna meteorológica, que tenía que ser en mármol blanco de la isla de Brac, una isla del Adriático, y finalmente le otorgan la concesión de este proyecto al ingeniero Jorge Markovich. Es una obra, o por lo menos era en su diseño, muy importante, ¿no? Una columna de 8 metros de alto, de mármol pulido, sobre 3 escalones, con una plataforma también circular de 8 metros de diámetro en granito, y además tenía esta particularidad de que contenía, o iba a contener, o contuvo, instrumentos meteorológicos de última generación. En la parte superior además tenía 8 relojes de precisión mecánicos, con la hora, iban a dar la hora de las principales capitales del mundo, iban a ponerse en funcionamiento mediante un mecanismo preciso e iban a estar siendo iluminados por la noche. Mientras que la hora local la iba a dar un reloj de sol. Por eso digo que algunos lo asocian a este reloj de sol que estábamos mencionando antes y que estuvo en el Botánico hasta por lo menos el 2007. Tenía adornos en bronce, ¿no? Tenía un friso con paneles, guirnaldas de bronce, y la idea era que en los entrepaños iban a ser grabados los nombres de los hombres más destacados de la ciencia mundial. Toda la obra estaba coronada por esta esfera arminal de bronce que ustedes ven ahí, de 1 metro de diámetro, que representa la bóveda celeste y el círculo zodiacal. En el interior, otra esfera representa la Tierra y los 5 continentes. Todos los materiales eran austríacos, salvo algunos que eran de Trieste. Bueno, ya conocemos la historia de ocupación que hubo por ahí. Y así es que se veía el monumento al momento de ser inaugurado, donde ahora no está, ¿no? Estaba, como bien dijeron en el chat, en Perú y Alsina. Y aquí están en detalle los distintos instrumentos meteorológicos con los que contaba. Esta es una foto de 1911, de la inauguración. Fíjense, tardaron mucho más de lo que deberían haber tardado, ¿no? en la finalización de este monumento, que se supone que tenía que ser conmemorativo del centenario. La colocación de la piedra fundamental ya vino medio tarde. La hicieron recién en noviembre de 1910, es decir, pasado mayo. En ese momento el embajador decía: quiera la columna pronosticar siempre grandes bienes al pueblo argentino. Es este el más sincero voto que hoy formula la colonia austrohúngara, y animado de este deseo invito a mis compatriotas a exclamar conmigo: saluda a la nación argentina, que florezca y crezca. En esa oportunidad también se suscribió un acta y la colocaron en una urna como una especie de
cápsula de tiempo, ¿no? Junto a varias monedas y a 2 ejemplares de los diarios matutinos. Este episodio, bueno, que el embajador auspiciaba, que iba a traer una siempre buena relación, resulta que quizás no pudo prever el descuido que hubo con este monumento a partir de su misma inauguración. Para empezar tenemos que decir que hubo algunos cambios en el proyecto original, ¿no? Y esto se debía a las demoras que estaban ocasionando. Bueno, finalmente cuando se inaugura no tiene los nombres grabados de los hombres de ciencia, no tiene las placas alusivas en la parte inferior del basamento que iba a tener. Se cambió uno de los relojes, el que iba a dar la hora de Berlín, ahora daba la hora de Buenos Aires, y entonces supuestamente no se puso el reloj de sol, que originalmente en el proyecto iba a señalar la hora oficial. Por eso me llamó la atención esta contradicción de versiones, ¿no? De las 2 versiones que encontré. Una que asocia el reloj anterior con la columna meteorológica, y otra que dice que la columna meteorológica finalmente fue inaugurada sin reloj de sol. Al año de su inauguración ya le retiraron los aparatos de precisión, por decisión oficial, y los destinaron al laboratorio de gas de la municipalidad. A partir de ahí se trató en varias oportunidades de recuperarlos, estos instrumentos, que eran de todo, ¿no? Yo no entiendo ni la mitad, ni un tercio de qué se trata, ¿no? Pero además de los relojes, eran un barógrafo, un termógrafo modelo TM26, un higrómetro modelo UM70, un termómetro de máxima y mínima, un ciclómetro a termómetro húmedo y seco, y un panel de instrucciones para interpretar los gráficos de los instrumentos, que a mí me hubiera venido bárbaro. Estos que eran de última generación fueron llevados, como decíamos, al laboratorio de gas, y se trataron de recuperar en varias oportunidades. Inclusive en 1977 el Servicio Meteorológico intentó recuperarlos, ¿no? Pero no pudieron localizarlos, y además la Fuerza Aérea Argentina consideró que no era seguro instalar instrumentos de alta precisión en un lugar público. Es así que nunca se recuperaron estos instrumentos. Además, poco tiempo después de la inauguración, no solamente se vio desprovista de esto que estaba tan relacionado con su razón de ser, sino que además se la mudó. Se la llevó a la Plaza Rodríguez Peña, y de allí, una vez más, en 1923, al Jardín Botánico, donde se encuentra en la actualidad, bastante distinta de lo que era el proyecto original, pero recientemente, más o menos, en 2009, restaurada, ¿no? ¿Y saben quién se hizo cargo de la restauración? Las comunidades austríaca y húngara. Afrontaron ellos los gastos como regalo al país, ¿no? Al acercarse el bicentenario. Que es lo mismo que nos sucedió con el tótem, ahora que lo pienso. Nuevamente recibimos un tótem distinto, a mi entender no tan lindo, pero otro tótem para la Plaza Canadá, luego de que dejamos que el nuestro original prácticamente fuera demolido a hachazos y abandonado por mucho tiempo. Acá la tenemos, sigue siendo muy bella. Acá están sus guirnaldas, la esfera de la que hablábamos, y los nichos donde estarían colocados los artefactos de precisión. Era realmente una linda combinación de ciencia y arte, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar del reloj de sol del ex jardín zoológico. Es una escultura de 1914 realizada por un verdadero dandy, un escultor santafesino, Lubari, muy admirado por Roca, socio del Jockey Club, practicaba distintos deportes, se codeaba con la más alta sociedad, él mismo era de una familia muy acomodada, y por eso tuvo la oportunidad de realizar muchos trabajos para muchas de estas familias. En realidad lo conocemos más no por escultor, sino por su
su trabajo en el modelado de medallas. Él realmente tenía mucho tiempo para dedicarle a estas cosas, él además era abogado, pero su situación económica le permitía darse el lujo de dedicarse a esta su pasión. Fue discípulo de Claudio Massa, un escultor italiano, y fue el autor de varias medallas conmemorativas argentinas, y además de varias esculturas. En este caso, es una escultura cuyo dedo, una figura femenina, ¿no? Cuyo dedo funciona de aguja o de varilla que proyecta la sombra en este reloj de sol. La altura total del complejo, de la escultura entera, es de 2,30 m, y tiene esta inscripción el reloj, que me encantó, que dice: marco solamente las horas apacibles. Acá la vemos completa. Muy bella. Y se cubre del sol. Ella se cubre del sol, pero marca a su vez el sol. Por supuesto, de mármol de Carrara pulido. Y uno que le gustaban todos los objetos, y que yo no sé cómo hizo para dedicarse a todo lo que se dedicó, es el padre Furlong, al que siempre nombro. El padre Guillermo Furlong, jesuita, historiador, que nos dejó, realmente nos documentó un montón de cosas. Fíjense qué importante que fue su obra, que buscando imágenes de estos objetos, ahora, en la enorme web, no encontré. Así que tuve que sacarle fotos al libro, porque realmente él fue uno de los pocos que documentó y visitó bueno, otro que tenía tiempo, ¿no? Tenía mucho tiempo a su disposición. Yo no sé, la verdad que lo prolífico del padre Furlong nunca va a dejar de sorprenderme. Bueno, entre los relojes que él incluye en su obra El trasplante cultural, tenemos estos tres, por ejemplo, que son relojes de pie. El primero de ellos, el que ven a la izquierda, es un reloj de péndulo que perteneció al alférez Real Escalada y que está, o creemos que está, en el Museo Histórico Nacional. El segundo, en cambio, tiene una historia interesante también, porque fue obsequiado por Beresford al Cabildo de Luján en 1806. Y está en el Museo Histórico de Luján. Y el tercero es otro reloj de péndulo fabricado en Londres, y también está en el Museo Histórico Nacional. Así dicen las leyendas de las imágenes, ¿no? También tenemos estos relojes interesantes e históricos. El primero, que es un reloj de bolsillo, perteneció al virrey Cisneros, y vemos que parece tener alguna piedra engarzada, ¿no? Por aquí. El segundo es realmente una pieza de joyería. Es muy, 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 muy lujoso. Es de oro, grabado y cincelado. En el fondo de la caja tiene una figura femenina, no sé si la ven. Aquí, esmaltada. Un busto, ¿no? Rodeado por diamantes, tiene agujas de plata. Es de Leroy, París. Y perteneció a Francisco Antonio Escalada. Y el tercero, me encanta también su historia, es espectacular, porque la donaron los mismos miembros de la Legión Británica al convento de padres betlemitas, como agradecimiento por la atención que le prestaron a sus heridos. Y miren qué casualidad, estas vueltas de la historia y del tiempo, que lo hicieron un 2 de abril de 1809. Y le donaron este reloj en el que además se ven las esfinges, ¿no? Y que es, digo, característico de toda esta estética en la que se mezcla lo grecorromano con lo oriental, con lo egipcio, y que tiene también tanto que ver con el contexto imperialista, en el que se tomaban, ¿no?, antigüedades de los lugares conquistados y se llevaban a los museos más importantes de las capitales europeas, y todavía al día de hoy se está en muchos casos en pleito para que se devuelvan, ¿no?, restituyan muchas de estas antigüedades. Y así como se tomaban antigüedades, también se tomaban estéticas, ¿no?, y representaban un poco ese poderío por sobre la historia y por sobre el mundo entero.
En este reloj se lee lo siguiente: huye el tiempo irreversible, pero no huye el recuerdo del beneficio. Un acto de agradecimiento de esta legión británica a los padres betlemitas que los atendieron. Y está también en el Museo Histórico Nacional. Otro reloj con tremenda historia y que se pudo certificar, que han venido de Versalles a decir, sí, es así, es cierto, es este que tenemos en el Museo de Arte Decorativo, y vamos a ver un breve video donde se lo describe y se cuenta su historia. Bueno, esta es una de las piezas más lindas, significativas, y con una de las historias más mágicas por detrás de estos objetos fascinantes. Este es un reloj que fue regalo de bodas para el casamiento entre el Delfín de Francia, luego Luis XVI, y María Antonieta, su mujer austríaca, y que representa la unión del imperio austríaco. Allí está el águila, que es el símbolo del imperio austrohúngaro, con la flor de lis francesa, unidos por el amor por la eternidad del tiempo. Bellísima metáfora para este bellísimo objeto que marcaba el tiempo, algo que fascinaba en el siglo XVIII. Poder entender y poder atrapar el tiempo. Este reloj estuvo en Versalles. Este reloj vio la Revolución Francesa, vio la toma de Versalles, fue parte de los saqueos, terminó vendiéndose para financiar y terminó en una colección del barón Rothschild en Londres. En la década del 40, una argentina, Corina Cabanach, lo compra en un remate en Sotheby's y lo trae a su departamento en el edificio Cabanach en la Plaza San Martín, y lo tenía puesto exactamente en esta posición, encima del hogar de su living. En 1948, Corina, sin descendencia y queriendo dejar este objeto para el patrimonio público de los argentinos, dona esta pieza al Museo Nacional de Arte Decorativo, y por eso hoy tenemos el enorme orgullo de tenerla en custodia y de poder mostrarla a todos los que nos visitan. Vaya historia, la de este maravilloso reloj, que es un reloj de chimenea, ¿no? Y que nos habla un poco de este fasto, de este lujo que se vivía en la corte al momento. Sobrevivió a la Revolución Francesa este reloj. Con todo lo simbólico que es, se les habrá pasado, o alguno se lo habrá llevado para hacer alguna platita, porque realmente es llamativo que todavía está certificado que es el reloj que perteneció a María Antonieta, este personaje también tan polémico y que igual hemos aprendido a amar, sobre todo a partir de la película de Sofía Coppola. Yo creo que nos ha reconciliado con la imagen de María Antonieta, nos puso un poco más empáticos con esta reina tan extravagante, esta reina adolescente, como ella la presenta, ¿no? Bien, el Palacio de Versalles, como ustedes saben, lo manda a construir Luis XIV, y es realmente un monumento a la vida de corte, para que justamente los cortesanos estuvieran tranquilitos y dejaran al rey gobernar y ser el Estado, ¿no? Representar, encarnar el Estado mismo y ser el sol, el sol que nunca se ponía, ¿no? En general, tener a los nobles muy cerca nunca ha sido demasiado beneficioso, y han rodado demasiadas cabezas en la historia por tenerlos ahí complotando. Así que él se ocupó de mantenerlos contentos.
y bien alimentados en estas fiestas de corte que realizaban. Y así lo hicieron también sus sucesores, es el caso de Luis XVI y María Antonieta. Bueno, Otro reloj francés en el Museo de Arte Decorativo, y fíjense qué bello que es con esta estética tan bien ecléctica, ¿no? Pero que tiene como este uso como de la rocalla, ¿no? Esta técnica de tratar de reproducir la naturaleza, de sus relieves. Es un estilo Napoleón III del siglo XIX, es francés, y está en lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, en lo que antes era el dormitorio de Matías Errázuriz Ortúzar. Representa el triunfo de Neptuno, el dios de la mitología griega, que domina o gobierna las aguas y los mares, y están los tritones que lo acompañan, ¿no? Caballos y querubines. Vamos a ver un poquito este rey de los relojes, al que algunos llaman el Big Ben argentino, el reloj de la Torre Monumental, que estuvimos anticipando un poquito la vez pasada. Vamos a ver cómo lo describe su mismo cuidador, su guardián del tiempo. Ahora nos encontramos en lo que es el 7º piso de la Torre Monumental, que es una donación del pueblo británico a la Argentina de 1910. Estamos en lo que es la máquina en sí, la máquina que es una réplica del Big Ben, y es una réplica más chica y es la máquina más grande de la Argentina. Este reloj se compone por 3 máquinas. La fundamental, que es el reloj que marca la hora, es una sola máquina que maneja un sistema satelital para las 4 caras o cuadrantes. Después tenemos un carrillón que suena cada 15 minutos, del campanario que tenemos en el piso superior, y también tenemos otro piso más donde se encuentra la campana mayor de unas 7 toneladas aproximadamente, que suena cada hora. A la 1 suena una vez y a las 12 veces. Sumado todo el carrillón cada 15 minutos. El reloj en sí es un sistema péndulo, donde estamos escuchando el tic-tac característico del reloj a péndulo. Tiene unos, digamos, 2 metros más o menos de altura el reloj y unos 100 kilos. Es el péndulo, digamos, que es el que da el tiempo donde transcurre todos los engranajes y el sistema mecánico. En sus tiempos se daba cuerda, con una manivela que tenemos por ahí, todo el sistema se daba cuerda y se enrolla toda una linga, que lo que hace en el tambor o la cuerda en un reloj de pulsera. Hoy en día se automatizó y se pusieron motores. Entonces, cuando se terminan las cuerdas, automáticamente los motores lo que hacen es cargar el carrete. Este reloj, mi función es repararlo, el mantenimiento, la reparación y todo lo que se refiere a lo que es el campanario. Vengo más o menos 2 veces a la semana, lo que se hace una lubricación, una vista de lo que es el mecanismo, que no haya nada desperfecto a la vista, ¿no? En el caso de que haya un desperfecto, se empieza a desarmar. Si hay piezas, el reloj tiene todas las piezas originales. Si hay piezas que se tienen que hacer, que no se encuentran en la Argentina, se manda a tornear, como en este caso que son los bujes que con el tiempo se van cambiando. Lo bueno del trabajo este es que es una pieza original, digamos, que no es común como otros trabajos, y por ahí meterle mano y aprender algo nuevo, característico, que ya se está perdiendo lo que es el oficio de relojería. Hoy en día creo que no existen muchas personas que se dedican a esto. No, la verdad que no existen muchas personas, y cuando empezamos a ver
las historias de los distintos relojes. Vemos cómo se repiten también los nombres de sus guardianes, de sus cuidadores, de los técnicos, que además se encargan tantas veces de no solamente de ponerlos en marcha, sino de realizar estas piezas que tantas veces tienen que hacer prácticamente a medida. 2 metros tienen las agujas del reloj de la Torre Monumental, y bueno, también lo conocemos como el Big Ben argentino porque reproduce la misma melodía, toca el carrillón la misma melodía que el Big Ben. Es otro ejemplo de regalo vandalizado, ¿no? Por motivos políticos. Hemos visto en varias oportunidades cómo se vandalizaba la torre antes llamada de los ingleses, ahora la llamamos Monumental, a ver si así quizás es menos vandalizada. También tenemos casos de colosos en Buenos Aires, estas hermosísimas esculturas gigantes, yo no me imagino, son realmente muy altas, de abajo las vemos más pequeñas, pero no me imagino lo que debe ser tenerlas cerca, deben ser realmente muy imponentes, y escuchar esas campanadas tan de cerca debe ser avasallador. Se trata de los colosos que tenemos en el edificio Siemens, con un reloj que antes estaba en la localización original del edificio, que no era la del día de hoy. Y la otra es la del Instituto Biológico Argentino. Tuve la oportunidad una vez de ver la restauración de los frescos del Instituto Biológico Argentino, realmente un trabajo hermoso para un edificio que bien lo merece. Es un edificio de estilo, prácticamente es un palacio veneciano en nuestra ciudad. Fíjense cómo 2 arquitecturas muy distintas, 2 lenguajes arquitectónicos muy distintos, hicieron uso prácticamente del mismo recurso, de estos colosos que también están en la Torre del Reloj de la Plaza San Marcos en Venecia, ¿no? ¿Cómo no nombrar al Palacio de la Legislatura, el Palacio Ayerza, y su carrillón que toca esa composición tan familiar para todos los que pateamos la Plaza de Mayo, y que es el que suele sonar un poquito fuera de hora, porque los relojes van sonando a distintas horas y uno los empieza a escuchar a destiempo, ¿no? Cada uno de los relojes. Bueno, no sé si alguna vez alguien capaz en el chat me cuentan si pudieron escuchar las campanadas cuando empiezan todos los relojes de Buenos Aires y las torres de las iglesias a tocar melodías. Distintas melodías, ¿no? Sí, dicen. Es muy lindo. Es un momento muy lindo. Tocan melodías de todo tipo, además. Bueno. El de los colosos, bueno, el del edificio Siemens está justo frente a Plaza de Mayo, ¿no? En Diagonal Sur. Y el otro está en la avenida Rivadavia, llegando sobre la Plaza de los 2 Congresos. Emociona, dicen, tocan Aurora a la mañana. Un poco desafinada, pero hermoso. Sí, es verdad. Bueno, este hermoso Palacio Ayerza también fue recientemente restaurado, hace un par de añitos, cuando cumplió sus 75 años. Es también muy bello por dentro este edificio, y además tiene otros 80 relojes que están dominados por este principal que los pone en hora de alguna manera. Les recomiendo su visita, es muy lindo, tiene esas esculturas también colosales en la fachada, tiene una biblioteca bellísima, es muy digno de visitarlo, el Palacio de la Legislatura, así que lo recomiendo a todos. Y si hablamos de edificios bellos, el de la Prensa, creo que voy a usar una expresión medio vulgar, le pasa el trapo a todos. Es hermoso, es una cosa realmente muy impactante este edificio,
que fue traído prácticamente pedacito por pedacito de Europa, ¿no? No tiene prácticamente nada hecho aquí, y es una joyita de nuestra arquitectura. Mal cuidado, dicen por ahí, sí, posiblemente. Posiblemente, bueno, ahora es Casa de la Cultura, así que también se puede, lo lindo que tiene es que tenemos 1000 excusas para ir a conocerlo, ¿no? Y su reloj es otro de estos que nos marca el ritmo y el tiempo de la ciudad. También tenemos el de la Usina del Arte, del arquitecto Chionia, de esta compañía ítalo-argentina de electricidad, que de ítalo tenía muy poco, porque en realidad no tenía casi capitales italianos. Sin embargo, descubrieron que el nombre y la estética italianizante de los edificios de las usinas y las subestaciones podía resultar favorecedor cuando casi toda la población inmigrante, o una gran mayoría de la población inmigrante que estaba llegando a Buenos Aires, provenía de Italia. Había una relación tan cercana con lo que era Italia que les pareció que podía ser una estrategia de marketing positiva, y así lo fue durante mucho tiempo. La construcción de este edificio se hizo en distintas etapas, y la colocación de la torre fue durante la segunda etapa. Fíjense las reminiscencias. Este es el Palazzo Vecchio en Firenze. Y la otra, la torre de nuestra usina Pedro de Mendoza, actual usina del arte. Otro reloj del que no tengo foto, y que quisiera saber si alguno lo vio, yo no lo vi, lo conozco por la referencia que hace Furlong, es el cuadrante de Mossotti. Ottavio Fabrizio Mossotti, un físico y astrónomo de la Universidad de Pavía, discípulo de Volta, niente menos, que se vino para acá en 1827 y dictó la cátedra de física experimental en un aula de las Galerías Santas de Santo Domingo, donde además, bueno, tenía su laboratorio de astronomía, tenían todo un laboratorio montado en el convento de Santo Domingo. Fue el primero en medir con un pluviómetro la cantidad de lluvia caída en la ciudad. Estudió el día solar con el fin de calibrar mejor los relojes de Buenos Aires, que en esa época, como dijimos la vez pasada, estaba el del Cabildo, que marcaba la hora oficial, ¿no? A partir de 1849. También dio cuenta del paso de Mercurio delante del Sol, registró un eclipse de Sol. Bueno, es realmente una persona muy, muy reconocida en el campo de la física y de la astronomía. Su tumba, que vemos aquí, está en el cementerio de Pisa, junto a la de tantas personas importantes de la historia italiana y mundial. ¿Alguien lo conoce, el cuadrante de Mossotti? ¿Alguien ha podido verlo en el convento de Santo Domingo? Furlong dice que está ahí. Furlong también dice que hay 2 relojes de sol. Bueno, hay uno que sí está en el Museo de Luján, doy fe. Bueno, ante el silencio voy a tomarlo como un no. No lo han visto. No. Bien, sepan que existe. ¿Estará aún? Dice, la hora oficial también se dio desde la torre de la iglesia San Nicolás de Bari, sí, hasta que la misma fue demolida cuando se construyó la 9 de julio. Sí, es verdad. Y otro reloj, que en realidad es moderno, es este reloj de la Casa Rosada, que fue colocado en 2010 y que es de autoría de un relojero cordobés, al que además conocemos como el que donó la restauración del reloj del Cabildo, la reciente también restauración del reloj del Cabildo, él y su hijo. Ellos suponían que en ese disco que había quedado en el arco, tan criticado
por sus contemporáneos, que conectaba la Casa de Gobierno, la Casa de los Virreyes, con el Palacio de Correo, y que había sido diseñado por el arquitecto Tamburini para constituir la nueva Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Veían ese disco y pensaban que ahí seguramente estaba proyectado que hubiera un reloj. En realidad se opusieron desde la Comisión de Monumentos a la colocación de este reloj, hasta que el presidente del Museo de la Casa Rosada se comunica con el relojero que tenía la intención de colocar este reloj, gratuitamente además, y le dice que encontró un anteproyecto de 1880 donde se ve que Tamburini tenía pensado colocar allí un reloj. Pero al parecer fue tanta la polémica que generó el estilo adoptado por Tamburini, sobre todo por su eclecticismo y por el hecho de que el edificio quedaba asimétrico, que quedaron pocas ganas de insistir en ponerse en el gasto de colocarle el reloj. Es así que finalmente lograron colocar este reloj para el Bicentenario. Bueno, vamos a recrearnos un poco. Hora del recreo. Vamos a hablar del individuo, el individuo moderno, ¿no? El individuo de la segunda revolución industrial, si quieren. Y de cómo cada vez más creyó ser dueño de su tiempo. Yo creo que ahora estamos experimentando todo un cambio a propósito de eso, tratando de volver a una situación más primigenia, porque en realidad el tiempo se adueñó de nosotros, ¿no? Y nos hemos vuelto muy dependientes. Yo soy doña alarma. Yo me muevo y se escucha mi celular sonando con alarmas cuando llego a mi trabajo, cuando salgo de mi trabajo, cuando tengo que salir para llegar puntual a mi trabajo me suena otra alarma, cuando me tengo que despertar una alarma, y cuando tengo que despertar a mis hijos otra alarma. Y hay veces que digo, me alarma esta situación, me alarma, porque realmente queda poco tiempo y además queda poca flexibilidad en el manejo de ese tiempo. Bueno, pero el señor Banks, de Mary Poppins, no veía esto como un problema, sino que lo tomaba como uno de esos placeres de la buena vida burguesa del 1910 en Inglaterra. Vamos a escucharlo porque para mí es genial. Y siempre uso Mary Poppins para enseñar Belle Époque a los niños, porque me parece muy ilustrativa de un montón de formas de pensar, ¿no? Justamente este señor se llama Banks. Alegre estoy, también muy satisfecho. Más que un gran rey, querido y aclamado. Gracias. Cuando retorno a mi hogar, cansado de luchar, cuán grata esta vida es. Quiero hablarte de los niños. Sí. Llevo en mi hogar horario preciso. Cruzo el dintel exacto a las 6. Sirvo mi copa de Jerez a las 6:03. Cuán sólida mi vida es. George, se han perdido. Espléndido. Es grato ser inglés en 910. Eduardo está en el trono, esta es la era del hombre. Soy el lord de mi castillo, el soberano, el señor. Trato a vasallos, sirvientes, hijos y esposa con firmeza y gentileza, noble soy yo. Las 6:06 y los herederos míos, ya bien bañados, se acercan hasta mí. Dos palmaditas con cariño y a su alcoba los envío. Cuán sólida mi vida es. Winifred, ¿dónde están los niños? No están aquí, querido. ¿Qué? Me parece genial la reconstrucción de esa casa, esta idea de él, de ser el señor en su castillo sin apellido, digamos, ¿no? Él además entra al banco como aprendiz, tiene que hacerse un poco de abajo, pero
hace esto del burgués de tratar de reproducir la vida del aristócrata, del noble, y de ser el señor de su castillo pasa a verse avasallado por las contingencias de la vida, por el hecho de que, bueno, se desordena esa vida que él tenía tan organizada. Para empezar, digamos que su mujer es sufragista, algo que no podía admitir adelante de él, ¿no? A él no le gustaba. Bueno, esta forma de pensar el tiempo es la que también han compartido nuestros porteños, no solamente los ingleses, sino los nuestros también, nuestros locales. Y tener un reloj de bolsillo en el siglo XIX y a principios del XX se consideraba, ya dijimos que en el XVIII era un lujo prácticamente inaccesible, más que para algunos miembros de la iglesia y para algunas personas muy, muy, muy acaudaladas, además de los nobles, por supuesto. Para el siglo XIX tenemos al reloj todavía como un símbolo de estatus, ¿no? El reloj de bolsillo lo guardaban los caballeros en un compartimento interno del frac o de su levita, tenían su cadena, que a veces valía más que el reloj, a veces no, que podía ser de oro y plata, a veces tenían también algún aderezo de perlas. Fíjense en este documento, después les voy a pasar la cita, es un trabajo de una investigadora del CONICET, dice que dentro de la documentación que ella analizó, 1 de cada 5 hombres tenía un reloj de bolsillo, mientras que entre las mujeres la proporción era mucho menor, solo 1 de cada 20 disponía de este tipo de artefactos. Además de estar informado de la hora en todo momento, cosa que para la vida moderna era importante, y que además era era lo que buscaban también estos relojes públicos, ¿no? Que todo el mundo pudiera estar informado de la hora, además de los que podían tener su reloj de bolsillo, todo el resto de la gente también. Podían estar informados de la hora, pero además, como dijimos, funcionaban como símbolos de estatus. Había relojes que podían costar inclusive más que una vivienda. La medida del tiempo, como lo vimos con el señor Banks, y como nos cuenta aquí este texto, se convirtió en un aspecto esencial del desarrollo industrial capitalista. Y por eso también en las tiendas tenemos no solamente los relojes para el caballero, sino también los relojes para este hogar burgués, este palacio, el palacio sin apellido. Tenemos relojes de chimenea, tenemos relojes cucú, tenemos relojes de péndulo de pared, tenemos relojes de pie, tenemos relojes de todo tipo, y con el tiempo se van convirtiendo en relojes para todo precio también, para todo bolsillo. Miren qué bellos estos, relojes conmemorativos del centenario. Estos son solo algunos de los muchísimos que se hicieron. Están en una casa de subastas, una colección privada. El primero con la imagen de San Martín y los granaderos, y el segundo con la imagen de la República. Y los hubo de todo tipo. De todo tipo. Estos relojes y medallas conmemorativas de 1910 se hicieron con anterioridad al centenario, y hoy en día están disponibles. Si hacen una sencilla búsqueda, van a poder encontrar un montón de ejemplos. Estuvimos hablando un poco de eso en nuestra charla sobre el centenario, el primer centenario. Veníamos hablando de la vida moderna, y hubo un genio que supo capturar perfectamente lo que sucedía cuando personajes como Taylor o Ford trataban de racionalizar el horario, el ritmo de trabajo y la metodología de trabajo en las fábricas, ya considerando, como decíamos la otra vez, al tiempo como un costo, ¿no? Al tiempo como parte del proceso de producción, y que tenía que ser valuado, y que por supuesto no podía estar regido por las necesidades del obrero, sino que tenía que estar regido por la necesidad de la industria de generar todavía más capital. En tiempos modernos, Chaplin nos muestra el punto de vista de uno de los obreros, limitado a ser una
fase muy sencilla de la cadena de montaje, termina enloquecido, con un tic, y totalmente vigilado en una fábrica medio futurista también, con tecnologías solo posibles en el film para esa época, y totalmente observado hasta en el baño, ¿no? Es así que termina siendo internado. Y bueno, quien no ha visto esta película no sé por qué no lo ha hecho, pero va sin spoilers, háganlo, la ven en YouTube gratis, pero va un pedacito. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Bueno, es una verdadera genialidad. A mí no me cansa nunca. Pregúntenle a mis hijos. Se los pongo para que los miren ellos, porque me fascina. Y a mis alumnos también, los tengo con Tiempos Modernos desde hace varios programas. Bueno, ¿quién podía hablar del reloj? El tango, porque ha hablado de todo, porque si no, no sería nuestro cancionero popular. Habló de todo, y fíjense en esta letra de Marbesi, Antiguo reloj de cobre, cómo se ven distintas cosas. Se ve el reloj como símbolo de estatus, se ve el reloj como objeto evocativo del pasado, se ve el reloj como algo también que despierta la emotividad, ¿no? Porque es de un uso muy personal, entonces cuando un padre se lo pasa al hijo, esto de alguna manera representa una conexión. Y también se ve en este tango la decadencia económica, ¿no? Pero además, lo que más me interesa a mí, de lo que se puede leer entre líneas en este tango, es que en realidad el reloj era una baratija, pero era muy apreciado por el yo lírico de este tango,
cuando era niño, y también por su padre, ¿no? Porque era el orgullo de él. Sin embargo, después, cuando lo tiene que llevar a un banco prestamista, ¿no? a una casa de empeño, le dan 4 pesos sucios. Y él lo consideraba una reliquia. Es un tango muy, muy emotivo. Además, tiene esta relación entre el reloj mismo y el tiempo que pasó y que lo llevó a él a blanquearse el pelo, a que se le blanqueara el pelo, pero también a esta decadencia, ¿no? Económica y seguramente también emotiva y moral, ¿por qué no? El tango muchas veces es moralista. Es un tango que se grabó por primera vez en 1955, o sea que imagínense la época de la que podría ser ese reloj, y que la popularizó la orquesta de Osvaldo Pugliese. Antes de despedirnos, tenemos otra perlita además para la despedida, pero antes de despedirnos los queremos invitar a tomarse esos 5 minutos. Me tomo 5 minutos, me tomo un té, pero van a ser más de 5 minutos, porque va a ser a lo que los invitamos un fin de semana completo, ¿sí? También en boleros, también boleros tangueados, ¿no? ¿Quién no baila reloj? Ahora con la versión de la romántica milonguera. Este fin de semana que les proponemos con un té en la historia de Pedro Alperovich, donde van a poder disfrutar de estos 4 tiempos de la historia del té a través de este agasajo, pero además les proponemos quedarse en el hotel, en Casa Lepage, disfrutar de ese tiempo que se detiene cuando uno está en esos pulmoncitos de la ciudad de Buenos Aires, y disfrutar de un brunch de domingo, además recorriendo la hermosa Feria de San Telmo, ayudando también a que se recomponga, porque fue uno de los sectores más maltratados por la pandemia, el de los feriantes. Así que los invitamos a informarse sobre esta oportunidad única de vivir el casco histórico de otra manera en Casa Lepage y tomando el té. Y para despedirnos, de nuevo Chaplin. Perdón que repita, pero siempre hay tiempo para otra genialidad, y esta del relojero creo que lo es. Dijimos que los relojeros eran un poco cirujanos, ¿no? No inventamos nada. Dice Dolina que cuando a uno se le presenta una idea genial y uno es un paparulo, tiene que tener bien claro que ya se le ocurrió a otro. Y es así. Nos la pasamos inventando el agua tibia. Bueno, hablando de casas de empeño y relojes, me pareció oportuno y simpático este video de Chaplin tratando al reloj primero como un paciente, después con impaciencia, y termina, por supuesto, desarmándolo por completo, ¿no? Ante la mirada atónita de quien lo había llevado. También se los recomiendo, solo tienen que poner Chaplin relojero y lo pueden ver completo. Bueno, lecturas recomendadas. A propósito de los relojes solares del Botánico, este blog Seren Vintage Watch. También les recomendamos el blog que les dijimos de las fotos de los relojes de Buenos Aires. buenosaireshistoria.org, ahí encontramos la gran mayoría de la información sobre la columna meteorológica. En Info Observador Blogspot, la información sobre el reloj de sol del Zoológico de Buenos Aires, y el texto que les comentaba sobre la vestimenta y los accesorios masculinos en la Córdoba del siglo XIX es de Cecilia Edith Moreira, está mal puesto. Y lo pueden encontrar también en internet, en el repositorio digital
del CONICET. Flavia, antes de que cortes, no me acuerdo, pero creo que no lo pusimos como recomendación, el Centro Cultural de la Ciencia, ahí sobre la calle, ¿viste? Sobre Godoy Cruz, que tiene un pabellón entero sobre el tiempo. Es verdad. Y es un lugar que vale la pena visitar, realmente muy hermoso. Muy Totalmente. interesante, no para ir con chicos. Y lo último que les quiero recomendar, este es solo uno, pero las varias charlas de Darío Strasreiber sobre el tiempo, desde una mirada filosófica, pero no por ello anticuada, una mirada que intenta deconstruirnos, como también tratamos de hacer acá, para desnaturalizarnos un poco y empezar a vivir distintos. Este es un episodio de Mentira la Verdad, dedicado al tiempo, pero también tienen disponibles distintas clases, charlas y podcasts que Darío ha realizado a propósito del tiempo, desde distintos puntos de vista filosóficos. Bueno, y ahora sí, se nos acabó el tiempo, ya hace rato en realidad, pero nos hemos excedido un poquito. Les agradecemos y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias a todos.